El encuentro con la historia. Aquí, la actualidad dialoga con el pasado y cada pregunta abre una nueva mirada sobre el mundo. Junto al profesor Carlos Gerardo Uriburu Rivas, abrimos un nuevo capítulo y te invitamos a ser parte. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, y el último del año, de El Encuentro con la Historia. Hoy vamos a abordar un tema que atraviesa buena parte de la política moderna y también de nuestra vida cotidiana: las ideologías de derecha e izquierda. Cómo surgieron, cómo fueron cambiando y qué significan realmente cuando las usamos en el presente. Como siempre, nos acompaña el profesor e historiador Carlos Gerardo Uriburu Rivas para ayudarnos a recorrer este mapa de ideas, tensiones y transformaciones que marcaron la historia contemporánea. Para empezar por lo básico, Carlos, ¿cuándo podemos decir que nacen históricamente las categorías derecha e izquierda y qué significaban en ese contexto original? Bueno, fundamentalmente la saludo, Kiara, Erika. Realmente esto tiene su punto de partida en la Revolución Francesa, que pone fin a 5.000 años de absolutismo de la humanidad, ¿no? Si nosotros vemos la relación amo-esclavo de Hegel, podemos decir que el amo depende del esclavo, el esclavo quiere ser visibilizado, el amo toma una actitud pasiva porque sabe que vive bien, no tiene grandes problemas, y la visibilización del esclavo de alguna forma u otra implica la búsqueda de su libertad. Esto para hacer una introducción, para decir que, bueno, desde 5.000 años atrás hasta la Revolución Francesa, la relación amo-esclavo estuvo relacionada con el absolutismo. Bueno, a partir de la Revolución Francesa, por supuesto que la que toma el poder va a ser la burguesía. Hasta ese momento la aristocracia era la que comandaba toda la problemática en Francia, y como que el rey queda frente al tercer estado prácticamente inerme, no tiene muchas posibilidades de movilidad, ni de pensamiento, ni de nada. El rey prácticamente va a ser un cero a la izquierda, y la burguesía, el Estado llano, es la que va a tomar el poder. Y allí en las cámaras, para que ustedes tengan una idea, se van a concentrar hacia la derecha los monárquicos, entre ellos representados por Lafayette; el centro, que van a ser los árbitros entre la derecha y la izquierda, porque el centro prácticamente no se mueve desde allí, son los fuldenses; y la izquierda es la montaña, es decir, todos los representantes de la montaña que luchan por la justicia social, van a luchar por los derechos del ciudadano, por los derechos del hombre. Y bueno, realmente acá empezamos a ver a prima facie qué es lo que va a ocurrir. Por supuesto que la lucha fundamental va a ser entre la izquierda y la derecha, entre la montaña y los monárquicos, y los del centro que van a ejercer algún tipo de arbitrio. También con el tiempo van a ser más bien de carácter republicanos con la izquierda. Dentro de la izquierda, por supuesto que se va a producir un fenómeno de descomposición de esta fuerza, porque en un momento la izquierda va a ser representado por la gente del departamento de la Gironda, y después la misma Gironda va a pasar a ser la derecha de la izquierda, el centro van a ser los jacobinos, y a la izquierda van a estar los rabiosos.
Entonces, bueno, es como que la propia izquierda también va a tener sus propios estamentos. Bueno, con el tiempo la Gironda va a ser derrotada por los jacobinos, que van a justiciar al monarca. Prácticamente el monarca intenta escapar, va a ser ajusticiado y se llega a lo que se llama la etapa de la República, es decir, esto va a durar un tiempo X. Y bueno, los jacobinos van a detentar el poder. Los republicanos no es que van a estar por mucho tiempo, porque después con la llegada de Napoleón Bonaparte va a haber una vuelta hacia el régimen monárquico, pero acá fundamentalmente va a jugar un papel la República. La República justicia al rey, el tercer estado toma el poder, sobre todo la burguesía, que es la que la burguesía y los sectores de la clase media, los desarrapados, los sans-culottes, que se llamó en ese momento. Y bueno, esto dura un tiempo hasta que luego se produce la reacción termidoriana, que son los sectores burgueses de las altas finanzas, que van a justiciar a los jacobinos, entre ellos a Robespierre, y los fuldenses que van a seguir jugando ese papel de intermediación, pero ahora va a pasar el poder hacia la derecha, es decir, una derecha que ahora va a estar representada en la revolución termidoriana con los sectores de las altas finanzas. Ya prácticamente los monárquicos van a ser muy escasos, aunque va a haber grupos monárquicos, pero de allí va a venir inicialmente este pensamiento entre izquierda, centro y derecha. Bien. Mencionaba recién, Carlos, la Revolución Francesa es uno de los eventos a nivel mundial que redefinieron o definieron estas ideologías. ¿Cuál otro momento de la historia mencionaría como clave para la derecha y la izquierda, ya sean guerras mundiales, revoluciones, cualquier otro evento histórico? Bueno, perfecto, es decir, este sería el primer momento en Francia, y luego ya, por supuesto, también en Inglaterra y en el resto de Europa, cuando ya la revolución industrial comienza a avanzar, los sectores, en el caso de Inglaterra, van a estar los sectores monárquicos a la derecha, los conservadores y los liberales, los conservadores a la derecha de los liberales, el centro, que van a ser los republicanos, y la izquierda, que no, tengamos una idea, no es el comunismo ni el socialismo todavía, pero que van a ser los sectores populares, que van a estar representados por la idea de los sindicatos, la idea de los trade unions de Owen, la idea que evidentemente van a perseguir ellos que la justicia social, una mejor redistribución de la riqueza, el voto universal y obligatorio, pero que evidentemente en esa época lo que votaban eran los sectores burgueses. Después también va a estar Alemania, para que no nos olvidemos, el tema de lo que va a ser la insurgencia del proletariado en 1848, cuando aparece el manifiesto comunista de Karl Marx, y que decían: proletarios del mundo, bueno, uníos y liberados de las cadenas de la burguesía. Bueno, esto va a provocar la primera internacional comunista, pero no quiere decir que los comunistas representen la izquierda, porque eso será con el tiempo, y bueno, esto va a haber un gran desenvolvimiento en Europa, no solo Alemania, sino otros países. En el caso de España, el anarquismo va a jugar un papel clave dentro del Parlamento, los primeros anarquistas que hablan de la disolución del Estado, pero que no es el anarcocapitalismo de hoy en día. Vamos a ir evolucionando un poco la concepción teórica de esa época, ¿no? Bueno, después luego viene el tema de la Primera Guerra Mundial, donde ya se va a hacer presente antes de la guerra lo que es la Segunda Internacional, donde sale la socialdemocracia a partir de la figura de Bernstein, que evidentemente ellos ya son reformistas, no son marxistas ni comunistas,
y un poco la socialdemocracia es la que presiona para que Alemania, en el caso de Alemania, entre en la guerra. Entonces, bueno, la Primera Guerra Mundial tiene sus características propias. Alemania pierde la guerra en noviembre de 1918 y, bueno, gana Francia e Inglaterra y surge en Alemania un grupo de izquierda muy poderoso que se llaman los espartaquistas, donde está la figura de Rosa de Luxemburgo y Karl Liebknecht, que ellos van a ser la izquierda muy fulgurante, realmente una izquierda muy poderosa, que luego van a ser ajusticiados por los sectores del ejército y los sectores de la burguesía alemana. Entonces, bueno, en países como Italia y Alemania va a surgir, en el caso de Italia, el fascismo. En Alemania, por supuesto, el nazismo, y en España, durante lo que va a ser la Guerra Civil Española, va a aparecer el falangismo o el fascismo clerical, como le llamaban en esa época. ¿Y por qué surge el fascismo? ¿Por qué surge el fascismo? Porque se hace presente el comunismo en esa época como el gran peligro que azota Europa, porque ya en 1917, ustedes lo saben, se produce la Revolución de Octubre, la Revolución bolchevique, y se instala en Rusia, el zar es expulsado del poder, es aniquilada la familia de los zares, mueren todos, y allí los bolcheviques toman el poder, lo desplazan a los mencheviques, que es un sector reformista dentro del Partido Socialdemócrata, y los bolcheviques toman el poder, va a ser un partido revolucionario único, totalitario, con la figura de Lenin. Es decir, aparece el primer gran totalitarismo que busca que los soviets tengan todo el poder. Bueno, ese ya es una forma de cómo se interpreta el marxismo en esos momentos. Marx había hablado de la lucha de clases, los modos de producción, y que al final la humanidad iba a llegar a una sociedad sin clases. Pero bueno, esa sociedad sin clases está por verse, porque realmente una cosa es la teoría y otra es la realidad histórica. Y este partido bolchevique va a estar en el poder, como ustedes saben, y recordarán, hasta el año 1991, cuando se produce la implosión de la Unión Soviética. Bueno, esto va a continuar, aparece acá ya en ciernes la crisis de 1929, la crisis mundial. Estados Unidos, como que el sistema capitalista está por resquebrajarse, porque se produce el colapso de la bolsa de Nueva York en 1929, y los sectores norteamericanos liberales no tienen una solución a los problemas que se van a originar en la bolsa a través de la especulación, a través de lo que va a ser la economía que va a entrar en quiebra, y se va a producir un paro de más de 10 millones de personas, y no tienen la solución. La solución vendrá mucho más tarde con el New Deal, a partir del año 1936, no digo 1933 con Roosevelt, sino a partir de 1936, cuando aparece la figura del británico John Maynard Keynes, que plantea la teoría del interés, el empleo y el dinero, y que dice que realmente el Estado tiene que jugar un papel clave frente a ese viejo liberalismo del laissez-faire, laissez-passer, que quería un Estado mínimo, que el mercado solucionaba todo, y ahora aparece Keynes que dice el mercado no puede solucionar todo, es el Estado el que tiene que dar empleo, es el Estado el que crea los white collars en los Estados Unidos, que son los cuellos blancos, y que, bueno, a partir de ahora va a aparecer una economía mixta, van a estar los viejos liberales a la derecha, más a la derecha los conservadores, en el centro, si se quiere, la gente de economía mixta, y algún tipo de izquierda en Norteamérica que va a estar en las cámaras, pero que no es una izquierda que podemos decir que es totalmente comunista. Pero bueno, la Segunda Guerra Mundial se dirime, en Alemania gana el hitlerismo, los desplazan a los socialdemócratas, quedan también un partido totalitario único en el poder, como pasó en Italia luego de la marcha de Roma, con los camisas negras,
y en España con Francisco Franco, luego de la Guerra Civil Española, que el falangismo asume el poder. Y bueno, si bien tiene contacto con el nazismo y el fascismo, el falangismo es un nacionalismo extremo de fuerte contenido clerical. Bueno, la Segunda Guerra Mundial se dirime, la que gana la guerra para muchos es la Unión Soviética, luego de la batalla de Stalingrado. Pero bueno, también las fuerzas occidentales juegan un papel, entran muy tarde a Europa, el 6 de junio de 1944, y bueno, como que se inicia la Guerra Fría, termina la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos partes, la ideología liberal, demoliberal, que encarna a los Estados Unidos de Norteamérica, se habla como que sería la nueva ideología de la derecha mundial, y la izquierda personificada por la Tercera Internacional con la Unión Soviética, es decir, los bolcheviques, los comunistas o los socialistas. Y bueno, como que hay dos bandos en el mundo y que los demás países se alinean. Los países occidentales se alinean con Estados Unidos en la economía de mercado, con el demoliberalismo, y por supuesto con los bolcheviques, lo que se llamó o denominó el Pacto de Varsovia, que va a ser todas las economías de los países del este de Europa, ¿no? Bien, mencionabas recién, Carlos, muchos hechos históricos, pero yo quería preguntarte, que quizás esto es lo que más genera confusión, ¿qué elementos puntualmente a lo largo de la historia definieron a la derecha o a la izquierda como oposición, digamos? Claro, bueno, los elementos que definen son muchas veces de carácter histórico y de carácter filosófico. Como te dije, el amo y el esclavo de Hegel, la lucha de clases de Marx, y después viene el tema del anarquismo, es decir, tengo que introducir al socialismo utópico, que el socialismo utópico es un socialismo premarxista. Para los marxistas es un socialismo que le denominan así, utópico, que parece peyorativo, que es un socialismo basado en el humanismo y no en la lucha de clases. Uh-huh. Entonces, bueno, ese socialismo que se basa en el hombre, en el humanismo, busca, con el caso de Owen, los sindicatos, con el caso de Fourier, el falanterio, con el caso del conde de Saint-Simon, que van a ser los socialistas positivistas, es decir, brindar a la humanidad ya no una igualdad extrema como pretendían los bolcheviques, sino, o los futuros bolcheviques, sino que hablaban de que el voto y el sufragio universal tenía que llegar a las clases más bajas, y que las clases más bajas tendrían que tener un buen salario, como el caso de los falanterios, de los hoteles que hablaban en Francia, que no debían ser explotados. Lo mismo se va a hablar de los socialistas que van a ser positivistas, o de los trade unionistas. Pero bueno, esto tiene una concepción filosófica e histórica, porque sin la historia la filosofía no se puede desenvolver, porque la historia es el océano, la filosofía es la piscina. Es decir, si bien puede ser algo peyorativo esto, pues la historia es todo. Y después todas las demás ciencias, la economía son piletas, piscinas, pero la historia es el todo, es el devenir, es la dialéctica del movimiento, ¿no? Entonces, bueno, es como que por un lado cada ideología define qué papel va a jugar con el Estado, qué papel va a tener el individuo y qué papel va a tener la sociedad. Los bolcheviques, los futuros comunistas, no quieren la propiedad privada. Están en contra de la propiedad privada que defienden los demoliberales. Uh-huh. Y los socialistas utópicos defienden la propiedad privada, pero con un carácter de función social de la misma. Bueno, en el caso de los nazistas y los fascistas, evidentemente ellos dicen la propiedad privada es una propiedad que la maneja el Estado, pero no desaparece totalmente, porque existe una gran burguesía industrial aliados a estos grupos. En el caso de Alemania, la gran burguesía alemana.
Y bueno, el resto es una cámara corporativa de las profesiones en donde delimitan los votos, no hay partidos políticos. Entonces, es como que la propia historia va desenvolviendo dialécticamente a través de los años cómo se van dando los conceptos estos de izquierda y derecha. Preguntarle también, Carlos, con respecto a que hay una frase muy usada con la historia es cíclica, ¿no? Hoy estamos viviendo a nivel mundial estos conceptos justamente en una vuelta de la derecha a nivel mundial. En el paso de la historia, primero, ¿es cíclica o se repiten algunos acontecimientos? No, no es cíclica, porque si no tendríamos que ir a los griegos, que ellos decían, como del planteo romano Guardini, que era siempre un eterno retorno. En realidad hay hechos parecidos, pero no hechos iguales. No es lo mismo, no son los mismos los bolcheviques de 1917 que los bolcheviques y su burocracia del año 1991. No es exactamente lo mismo. Puede haber sucesos parecidos. Más bien yo me parezco a la idea de Hegel, que Hegel habla de la dialéctica de la historia. Bueno, él tiene un fuerte contenido idealista que después toma Marx, y el que dice, bueno, la historia tiene un final que es el espíritu en su logro más profundo e intelectual, que significa la libertad más un estado racional. Eso dice él. Ese sería el fin de la historia. Para Marx, el fin de la historia sería la sociedad sin clases. Bueno, para el catolicismo habría una línea, si se quiere, ascendente, que iría a una escatología de la historia, y para los anarquistas sería una sociedad sin Estado, pero no contemplando el tema de la lucha de clases. No existe el retorno de los griegos, de los romanos, que ellos creían que se partía de un punto y se llegaba a ese punto. La historia tiene su propio desenvolvimiento, hay hechos parecidos, pero no exactamente iguales. Bien, estaba mencionando recién en tu explicación, Carlos, que claramente la derecha y la izquierda no son corrientes homogéneas en ninguna parte del mundo, pero estaba pensando un poco más en el caso latinoamericano y particularmente en Argentina. ¿Qué corrientes internas consideras que quizás en el país fueron en su momento las más poderosas a nivel de derecha e izquierda? Y actualmente, ¿cuáles son las que están surgiendo? Bueno, antes de responderte esa pregunta, que es muy buena, quiero referirme al fin de la historia de Fukuyama. Al momento que se produce la caída del muro de Berlín en 1989, lanza un libro que dice el fin de la historia, y bueno, él habla de que la historia se termina porque la Unión Soviética ha caído, ha terminado el comunismo, ha ganado el demoliberalismo en el mundo, y dice que esa es la ideología que va a imperar para siempre. Entonces, bueno, la que gana es Estados Unidos, pero esa ideología, vos sabés que en la historia no hay nada eterno. Llegó el año 2008 y lo que decía Fukuyama estalló, que es la crisis del demoliberalismo y la crisis económica, porque él decía que los países industriales que se desarrollan tecnológicamente van hacia el fin de la historia más satisfactoriamente que los otros que son países primarios, agrícolas, y entonces les cuesta más llegar al demoliberalismo. Pero bueno, después aparece el libro de Joseph Fontana, que es la historia después del fin de la historia. Y dice Joseph Fontana, bueno, acá es donde Fukuyama ya fracasa, porque cae el sistema demoliberal, empieza a tener su crisis, no saben cómo resolverla. La banca Lehman en el 2008 con de trash hypothec, las hipotecas basuras, pasan a ser un elemento fundamental, y todavía la China no era un país totalmente desarrollado como es hoy, era un país pobre, pero que realmente Estados Unidos transfiere casi todas sus industrias a China, porque dice la obra de China es muy barata, $20, hoy en día está a $200, $300, antes que pagar $2.000 en Estados Unidos pagamos poca plata en China,
pero ¿qué es lo que hizo? Que China tome las tecnologías norteamericanas, comience a desarrollarse, genera una gran industria, pero en China no hay un sistema demoliberal. Hay un sistema de partido único, que es el Partido Comunista, más una economía, por otra parte, de tipo capitalista, que podría ser una economía de capitalismo de Estado. Y ahora la China es la primera nación del mundo, lo que desmitifica el concepto de Fukuyama. En el caso de Argentina, para responderte, Kiara, que es una pregunta muy linda, bueno, hubo sectores de izquierda en la Argentina que no participaban en el Congreso en la época de la generación del 80, pero eran sectores que agrupaban a las clases obreras, que la fora del quinto Congreso y del noveno Congreso. La del quinto Congreso eran anarquistas que buscaban la sociedad sin Estado, y la del noveno Congreso eran sindicalistas. Bueno, después aparece el radicalismo como el primer partido populista en la Argentina, que el radicalismo no es un partido de izquierda, es un partido de centro, un partido nacionalista. La derecha van a ser los liberales y los conservadores argentinos, y si se quiere, la izquierda del Congreso van a ser los socialistas de Juan B. Justo, que decir que creen en la democracia, creen en el voto universal, pero son reformistas. Y el radicalismo queda en el centro. Después, ese punto del centro va a ser ubicado por el peronismo. Cuando llega al poder, el peronismo no es de derecha ni izquierda, y toma para sí la doctrina social de la Iglesia, que es la conciliación de las clases, no la lucha de clases. Esa es la teoría de León XIII, el Papa obrero, que habla de que en realidad la humanidad, para lograr una estabilidad, debería conciliar las clases entre el capital y el trabajo. Y bueno, hoy en día han aparecido otras ideologías. Uno es Murray Rothbard, que es el hombre que ha acuñado el término de los libertarios, que es el anarcocapitalismo, distinto al anarquismo. El anarcocapitalismo no quieren el Estado, quieren la desaparición total del Estado, y que todo se desenvuelva a través del mercado. Por eso es una utopía, porque en realidad el único que garantiza la propiedad privada es el Estado, que es una contradicción flagrante en que caen ellos y no hacen un análisis en profundidad. En el caso de España está Jesús de la Huerta, que es otro de los libertarios, y en la Argentina, bueno, ya hay un partido anarcocapitalista libertario que está en el poder, pero depende de Estados Unidos. Es decir, es un partido que económicamente no tiene un plan económico propio, que prácticamente tiene que ir a rescate, ya tiene 3 rescates y un blanqueo, ahora va a otro blanqueo. Y bueno, es como dijo Donald Trump el otro día: si no hubiera sido por mí, ya hubieran perdido las elecciones. Es decir, si no hubiera puesto plata Estados Unidos en mantener supuesto anarcocapitalismo libertario. ¿Dónde lo ubicamos? En la derecha del liberalismo. Es decir, un congreso donde la ultraderecha serían los anarcos libertarios capitalistas, después vendría el liberalismo, un centro ya con el radicalismo que no existe y lo que ha quedado del peronismo, y la izquierda, en donde están los sectores trotskistas, que bueno, ustedes conocen varios partidos. Uno es el Partido Obrero, y también hay sectores del Partido Comunista. O sea que hay una nueva composición del Senado argentino, pero la que tiene ahora un importante papel, que está jugando como primera gran minoría, vienen a ser los anarcocapitalistas libertarios. Bien, con respecto a todo lo desarrollado, estábamos justamente relacionando que hoy se hablaba de una nueva derecha, una nueva izquierda, populismos, progresismos, y como lo decía, estamos ante ideologías nuevas o una relectura de las tradicionales. ¿Son correctas las lecturas o las posiciones de los nombres que se utilizan hoy? Son cosas nuevas, es decir, el anarcocapitalismo libertariano, que se divide en 2 partes: lo que son los que no quieren ningún Estado y los mini Estados. O sea, los libertarios que dicen tiene que haber un mínimo de Estado. Se dividen en 2 partes. Eso es lo novedoso.
no es el viejo anarquismo, quería la desaparición del Estado, pero que buscaba la protección de los más débiles. Y bueno, la izquierda tradicional, que figura a la izquierda, es prácticamente la misma, el Partido Comunista, los trotskistas. No hay anarquistas en la Cámara de Senadores y Diputados en Argentina, pero está el peronismo. Hay un peronismo que se ha aliado al anarcocapitalismo libertariano, que sería un peronismo derechizado, después un peronismo liberal que está ha llegado al PRO, y un peronismo de centro que sería el peronismo tradicional. Ahora, Margaret Thatcher, ¿qué decía? Que la avenida del centro es la más peligrosa, porque decía que los que van por el medio de una carretera corren el riesgo de ser atropellados tanto por la izquierda como con la derecha. Pero esto va evolucionando, es decir, no es que esto quede acá para siempre en la Argentina, es decir, después vendrán más elecciones, no sabemos qué es lo que viene exactamente, pero esto va con el desenvolvimiento de la historia es lo que es, no lo que uno quiere que sea. Entonces, ustedes están viendo cómo va evolucionando el tema del concepto. El único que lo intentó apagar fue Fukuyama, que dijo ya no existe más el concepto de izquierda, de derecha, ha llegado al fin de la historia. Y después viene Joseph Fontana, que dice la historia después del fin de la historia. Uh-huh. Bueno, sin duda esta conversación amerita otra charla más extensa, porque cada categoría se podría analizar por horas, pero nos cabe esta reflexión, ¿no? De preguntarnos si seguimos usando estas categorías por una razón útil, si estamos muy acostumbrados a eso, y la idea es que ustedes también se planteen en su propia experiencia para qué las usan y si realmente siguen sirviendo a la actualidad que estamos analizando, ¿no? Bueno, a modo de cierre, por supuesto queremos agradecerte, Carlos, por acompañarnos en este último episodio del año y por ayudarnos durante todos estos meses a pensar la historia desde un lugar más accesible y siempre desafiante. A quienes nos escuchan y nos ven, gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos el año que viene con nuevos temas, nuevas charlas, nuevas preguntas en el encuentro con la historia. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y compartir el episodio para seguir acompañando este espacio de divulgación histórica. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Erika, gracias, Kiara, que Dios las bendiga y feliz Navidad y Año Nuevo. Nos vemos el año que viene. Hasta la próxima. Si Dios quiere. Gracias por acompañarnos en el encuentro con la historia. Recordá suscribirte al canal de YouTube para revivir estas conversaciones y participar en el debate. Hasta el próximo episodio.